En este tercer momento del estudio de la legislación nacional en relación con las personas migrantes y refugiadas, vamos a conversar sobre unos elementos del derecho fundamental a la igualdad y a la no discriminación. Quizás este tema del derecho a la igualdad es uno de los elementos fundantes de los estados sociales de derecho. Si nos vamos a los albores de la Revolución Francesa, o a las primeras conquistas de todos los procesos de construcción de estados modernos de derecho, el tema de la igualdad ante la ley y el tema de la no discriminación en relación con el trato que el Estado debe dar a los ciudadanos va a ser uno de los elementos principales en la construcción de los derechos humanos, en la construcción de los derechos fundamentales. Como lo habíamos hablado en un anterior momento, el derecho a la igualdad y a la no discriminación va a tener un componente fundamental dentro del gran concepto que es la dignidad humana. En este sentido, la dignidad humana va a tener dentro de una de sus dimensiones el reconocimiento de que este derecho o esta garantía jurídica no se puede materializar de ninguna forma si permitimos actos de discriminación injustificada, porque por supuesto pueden existir tratos diferentes y existen circunstancias diferentes que lo ameriten y tengan un mayor peso que las diferenciaciones que se realizan. Incluso está constitucionalmente admitido en nuestra legislación realizar actos de discriminación positivos en favor de determinados grupos vulnerables que requieran unas mejores herramientas de acceso a los derechos en relación con las circunstancias entre las que se encuentran los demás, pero vamos a hablar de esto un poco más adelante. El derecho a la igualdad es un derecho de una discusión filosófica, jurídica, histórica bastante profunda. Uno se pregunta, por supuesto, cuando inicia estas reflexiones, ¿qué es la igualdad? ¿Iguales entre quiénes? ¿En qué medida podemos igualar? Igualdad como equidad, igualdad como un elemento básico de todos tener lo mismo en las mismas condiciones. Esta discusión, por supuesto, ha sido zanjada como derecho fundamental en el seno de la Corte Constitucional de Colombia, que va a ser nuestra gran fuente jurídica a lo largo de este primer espacio de la legislación colombiana en relación con las personas migrantes y refugiadas. Según la sentencia de constitucionalidad 178 del 2014, el principio de igualdad es uno de los elementos más relevantes del Estado constitucional de derecho. Este principio, en términos generales, ordena dar un trato igual a quienes se encuentren en igual situación fáctica y un trato diverso a quienes se hallen en distintas condiciones de hecho. Esta formulación general no va a reflejar, sin embargo, dice la Corte Constitucional, la complejidad que supone su eficacia en el orden jurídico orientado bajo los principios del Estado Social de Derecho, ni deja claro qué elementos son relevantes para el derecho al momento de verificar condiciones de hecho, considerando que todas las personas y situaciones presentan semejanzas y diferencias. Es decir, cuando hablamos de la igualdad, por supuesto, debemos reconocer a la misma par la diferencia, que va a ser también una posibilidad jurídica y una garantía esencial de las libertades que tenemos en el marco de nuestra constitución política. Pero en los momentos, en los espacios en que grupos de personas o las personas intenten acceder a los derechos, no podemos discriminar el acceso a los mismos si no existen justificaciones. Aquí se plantean, digamos, como condiciones distintas de hecho para el acceso a las mismas. Es decir, no podemos llegar a separar unas de otras. Para sortear de alguna manera estas dificultades de este complejo mandato que se establece en nuestra constitución política, se han establecido unas reglas que es muy importante que tengamos en cuenta relacionada con este tema de la igualdad. Primero, una de las cosas esenciales cuando hablamos del derecho a la igualdad, y esto lo comentamos porque la discriminación quizás es uno de los problemas más profundos que el tema migratorio nos ha traído, es reconocer la igualdad formal o la igualdad ante la ley.
Y esto va a estar relacionado con el carácter general y abstracto de todas las disposiciones jurídicas y normativas que tenemos en el Congreso de la República, que tenemos en la Constitución Política y que tenemos en los tratados internacionales. Es decir, que si vamos a hablar de igualdad, lo primero que debemos reconocer es que somos iguales ante la ley, independientemente de cualquier tipo de distinción que podamos llegar a tener eventualmente dentro de nuestras diferencias. En ese sentido, otro gran elemento del derecho a la igualdad va a ser la prohibición de discriminación, que además, como lo mencionábamos, va a ser un elemento inescindible de la dignidad humana. Esto va a implicar que en nuestra legislación colombiana, en el marco jurídico nacional, vamos a excluir la legitimidad de cualquier acto que involucre una distinción basada digamos, en distintos motivos, pero algunos se han reconocido como la raza, el sexo, la orientación política y en este caso el origen nacional. En este sentido, está prohibido constitucionalmente, está prohibido por el derecho internacional de los derechos humanos e incluso está prohibido por muchos otros instrumentos también que vienen de la costumbre, la posibilidad de discriminar en razón a motivos que no justifiquen un trato diferenciado entre las personas. Porque vamos a asumir que cualquier tipo de trato basado en estos criterios, que además son sospechosos, como los que les mencionaba, va a ser totalmente irrazonable. Eh, el tema de la no discriminación es tan poderoso que incluso dentro de la doctrina jurídica se afirma que ningún derecho es absoluto, ¿no? Incluso la vida cede ante determinadas circunstancias y una persona puede llegar a ver mermados sus derechos a las libertades, a la libertad de opinión, a la libertad de expresión, pero a diferencia de la generalidad de los derechos que bajo ciertas circunstancias pueden eventualmente llegar a ser eh, mermados o no aplicados en su totalidad, la garantía de la no discriminación es una garantía absoluta en los ordenamientos jurídicos internacionales y por supuesto también en el nuestro. El otro gran principio, digamos que nos va a permitir materializar este artículo 13 de nuestra Constitución Política, que es precisamente el que nos habla de la igualdad y la no discriminación, es el principio de igualdad material. Nosotros vamos a contar entonces con la posibilidad de tener una igualdad formal ante la ley, de tener prohibida la discriminación por cualquier motivo irrazonable y vamos a garantizar además dentro de nuestro concepto de igualdad un principio de igualdad material. Y este va a ser muy importante en nuestro concepto de Estado social y democrático de derecho, porque este principio ordena que el Estado colombiano deba adoptar medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de la igualdad. Es decir, que cuando hay circunstancias fácticas desiguales, se deben tomar medidas, incluso que no van a favorecer a la totalidad de la población, para igualar el acceso a los derechos, para igualar las condiciones materiales de las personas y que en esa medida se pueda materializar el derecho a la igualdad. Algunos ejemplos que podemos llegar a recopilar en relación con esta garantía es el de las mujeres embarazadas o de las personas enfermas, que como se consideran sujetos de especial protección constitucional, dentro de esta categoría también están los migrantes y refugiados, van a tener ciertas aplicaciones legales diferenciadas de las que tienen otras personas. Tanto así que incluso en algunos casos se presume los actos de discriminación en contra de las mujeres embarazadas, pensemos en los casos de los despidos injustificados, y estas no son las mismas reglas que tienen el resto de las personas que son despedidas. ¿Por qué tienen una especial protección? ¿Por qué tienen un especial trato? Porque esta va a ser la forma, el trato diferenciado, justificado, va a ser la forma en que vamos a materializar el derecho a la igualdad. Según, además, nuestro artículo 100 de la Constitución Política, vamos a reconocer a favor de los extranjeros el goce de los derechos civiles que también tienen los colombianos. Sin embargo, bajo ciertas condiciones, hay algunos derechos que se pueden limitar o negar, como por ejemplo los derechos políticos, ¿no? El derecho al voto es uno de estos.
En todo caso, nuestra legislación, bajo estos principios y bajo estas luces que da el derecho a la igualdad, va a establecer incluso procedimientos para que los extranjeros y las personas refugiadas puedan incluso bajo el cumplimiento de ciertos procedimientos llegar a tener plenitud de derechos, tanto como los nacionales. Entonces, cuando analizamos las regulaciones o cuando ustedes se enfrenten al análisis de las regulaciones de la población migrante y refugiada, especialmente también en los asuntos de violencias basadas en género, tengan en cuenta las distinciones que hay que realizar, porque, digamos, aunque podamos llegar o nos suene contraintuitivo, sí es cierto que las personas migrantes y refugiadas deben tener un trato diferenciado que los favorece en relación con algunos, incluso nacionales, que no necesitan de tanto apoyo del Estado porque se encuentran en unas condiciones de garantías de derechos muy superiores a las de estas personas. En todo caso, siempre que se hagan análisis de las regulaciones, ustedes pueden entrar a examinar el carácter de las medidas que se están tomando, si las medidas que se toman en favor o en contra de la población migrante o refugiada puede llegar a afectar derechos fundamentales, puede llegar a afectar derechos internacionales. Si estos criterios empiezan un poco a entrar en discusión, podríamos hablar también de que hay una violación al derecho a la igualdad, porque toda la población, como lo mencionamos anteriormente en Colombia, tiene la garantía de la aplicación igual ante la ley y tiene la garantía de la aplicación igual de los derechos humanos. En el ámbito penal, y esto para ir cerrando este tercer momento sobre el derecho a la igualdad y la no discriminación, vamos a encontrar en nuestro marco regulatorio unas herramientas muy importantes para luchar en contra de la discriminación. El artículo 134A del Código Penal va a establecer como delito los actos de racismo o discriminación y menciona que toda persona que arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos de las personas en razón de su raza, nacionalidad, sexo, orientación sexual, incurrirá en prisión de 12 a 36 meses. Adicionalmente a este delito, nosotros vamos a tener en el artículo 134b del Código Penal el delito de hostigamiento por motivos de raza, religión, ideología, política u origen nacional, étnico o cultural. Y en nuestro país está regulado que el que promueva o instigue actos, conductas o comportamientos constitutivos de hostigamiento orientados a causar daño físico o moral a una persona o grupo de personas, comunidad o pueblo, en razón de su raza, religión, nacionalidad o ideología, también incurrirá en prisión de 12 a 36 meses. Es decir, que la población migrante y la población refugiada que pueda llegar a ser sometida eventualmente a hostigamientos o actos de racismo o discriminación, también va a contar con herramientas penales para garantizar sus derechos fundamentales y especialmente para materializar esta garantía del derecho a la igualdad y a la no discriminación. Es muy importante recordar que hay una agravación punitiva, es decir, que se aumentará la sanción penal cuando estas conductas de hostigamiento o discriminación se realicen por parte de un servidor público o en causa o por causa de la prestación de un servicio público, ¿no? También cuando estas conductas se dirigen contra niños, niñas o adolescentes o personas de la tercera edad. Esto, digamos, nos va a concretar todas estas regulaciones que estamos mencionando. El primer derecho fundamental del que les quería hablar en este espacio de formación académica y es que el derecho a la igualdad va a tener como elementos esenciales de las regulaciones nacionales tres elementos. Primero, la prohibición de la discriminación, la igualdad formal ante la ley y el mandato que tiene nuestro Estado colombiano de optimizar la igualdad material, es decir, de adoptar órdenes y medidas afirmativas para asegurar la vigencia
de este principio y este derecho a la igualdad. Tanta es la protección, recordemos, que los actos de discriminación, hostigamientos en razón de la nacionalidad, pueden eventualmente llegar a comportar un delito. Entonces, tengamos esto en cuenta para la promoción de los derechos de esta población migrante y refugiada.